A continuación, vamos a proceder a la comunicación que nos va a presentar Sara Calero, el acceso a las nuevas tecnologías en los colectivos vulnerables. Sara es periodista de vocación y cooperante de corazón. Ha trabajado en diferentes entidades del tercer sector a nivel nacional y en países en vías de desarrollo. Actualmente, y desde hace 2 años, es una de las coordinadoras de la Fundación Cibervoluntarios, llevando sobre todo los programas adaptados a personas mayores y personas con diversidad funcional. Y nos va a presentar este interesante proyecto. Pues adelante, Sara. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero, agradecer a MRP y a Fundación 11 pues, la organización de estas jornadas y, por supuesto, invitar a Fundación Cibervoluntarios. Bueno, nosotros, la Fundación Cibervoluntarios, somos una ONG española que promueve el uso social de las tecnologías como medio, como veis, para paliar las brechas sociales, fomentar la innovación y la participación ciudadana. Nuestra misión es conseguir que todas las personas tengan un acceso igualitario al uso de las tecnologías, que conozcan ese uso y las puedan utilizar en su día a día. Facilitamos la apropiación de competencias digitales a una media de 60.000 personas al año. Y para ello contamos con un trabajo en red de, en este caso, pues 1.800 personas cibervoluntarias en toda España y con la colaboración de más de 1.100 entidades que trabajan con diferentes colectivos. Nosotros hacemos un trabajo en red entre estos 3 pilares, la Fundación Cibervoluntarios, las personas cibervoluntarias y las entidades, para facilitar esas formaciones en el uso de las tecnologías a diferentes colectivos, ¿no? Si hablamos de colectivos en situación de vulnerabilidad, nosotros le añadimos el término digital, vulnerabilidad digital, y trabajamos con personas mayores, trabajamos con mujeres que viven en zonas rurales, trabajamos con personas migrantes, con personas con diversidad funcional, y lo hacemos gracias a la colaboración y al trabajo en red de diferentes entidades, ONGs, ayuntamientos, centros de día, que ya trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad, y son esas entidades las que detectan las necesidades formativas que tienen sus usuarios y usuarias y nos hacen propuestas para que nosotros hagamos estas formaciones de manera gratuita. Es decir, hacemos este trabajo de apoyo a entidades que tienen normalmente escasos recursos económicos, ¿no? Si hablamos de tecnología y bueno, nos centramos un poco en las personas con diversidad funcional, todo conlleva retos, ¿no? El conseguir un trabajo de vida digno, un nivel de vida digno, un trabajo, una casa. Si hablamos también de sus familiares, pues el poder acceder a esas ayudas, el tramitar esas gestiones, al final es muy complicado, ¿no? Entonces las tecnologías han favorecido todos esos trámites, ¿no? Según, por ejemplo, un informe de 2021 de la Fundación ADECO, un 70% aseguraba de los encuestados aseguraba que las tecnologías han facilitado su día a día, ¿no? El uso de su formación, su acceso al ocio, su comunicación. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta un poco, por ejemplo, la parte de la comunicación y el ocio, bueno, como bien hablaba Silvia, ¿no? Creo que van muy en colación las dos presentaciones. Ahora mismo podemos comunicarnos pues por medio del smartphone, por medio de llamadas, videollamadas. Al final esto ha favorecido, ¿no? Una comunicación y formar parte, ¿no? Un poco más de la sociedad, sobre todo, bueno, si hablamos en términos de diversidad funcional, ¿no? Al final la pandemia lo que ha supuesto es que estemos muchísimo más desconectados y las tecnologías han favorecido que podamos seguir conectados con nuestros familiares y amigos, ¿no? Eso nos ha pasado a todos y a todas. También hablábamos una parte del ocio. Al final ahora mismo hay muchísimas herramientas, museos virtuales, música, películas en streaming que favorecen, ¿no? ese ocio, y que al final las personas con diversidad funcional, por ejemplo, si hablamos de discapacidad física y con impedimento para salir de casa, pueden disfrutar de ese ocio en la red, ¿no? Además hay cada vez más aplicaciones y plugins que permiten que todas estas aplicaciones estén adaptadas. Y en este sentido hablamos de que las TIC aumentan la autonomía personal y reducen la dependencia, lo que hace aumentar el autoestima, ¿no? de las personas.
Si hablamos, por ejemplo, del acceso al empleo a través de la tecnología, esto ha favorecido también que podamos encontrar un empleo acorde a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos, ¿no? Y ha impulsado el empleo de las personas con discapacidad, por ejemplo, si hablamos de la parte del teletrabajo, ¿no? Esto ha favorecido que muchas personas puedan trabajar desde casa, puedan acceder a un empleo digno y puedan hacerlo desde casa sin necesidad de salir de su hogar, ¿no? Por un lado, esto lo hemos vivido durante la pandemia, puesto que hemos estado todos y todas teletrabajando, los que hemos podido, hemos estado teletrabajando, y también las personas con diversidad funcional que han podido acceder a estos empleos que de otra forma no podrían, ¿no? El empleo de estas tecnologías adaptadas sí que es verdad que varía un poco dependiendo de cada discapacidad, ¿no? Si hablamos de tipos de discapacidades. Es más frecuente la adaptación de discapacidades sensoriales y físicas, con un 51 y un 30%. Si hablamos de discapacidad intelectual o física, se reduce en un 3 y un 1%, evidentemente porque todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Hablamos de adaptaciones de pantallas de gran formato, por ejemplo, para la gente con baja visión, y hablamos, por ejemplo, de teclados con cobertor, pues para evitar las impulsaciones, ¿no? Cuando hay problemas de movilidad. Por otro lado, también este estudio hablaba de la formación, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, Fundación Cibervoluntarios. Nosotros fomentamos esa formación. En el estudio que citaba anteriormente, un 19% hizo alusión a barreras de tipo formativo. Al final, las personas que tienen acceso a las tecnologías, que no todo el mundo, por ejemplo, tiene un ordenador, tiene un smartphone, pero las personas que sí que lo tienen no saben utilizarlas. Hay muchísima gente que no sabe utilizarlas. Entonces, bueno, también hablábamos un poco con el tema de Silvia, ¿no? Claro, tienen ese acceso, hay gente que lo tiene, pero no sabe utilizarlo, ¿no? Entonces, hay un amplio mercado de formaciones, que es verdad que ahora mismo hay mucha información y formación en Internet, pero también hay que saber cómo nutrirse y dónde nutrirse, ¿no? de estas formaciones. En este caso, nuestro trabajo a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, nosotros actualmente contamos con una red de 150 entidades que trabajan con personas con diversidad funcional en España, de las cuales 35 trabajan exclusivamente con personas enfermas de salud mental, y apoyamos estas entidades, como os decía antes, con labores formativas. Es decir, nosotros trabajamos, por un lado, con las personas trabajadoras, es decir, con las personas empleadas de la entidad, para formarles en diferentes temáticas que luego puedan ir derivadas y repercutir en las personas con diversidad funcional. También trabajamos temas de transformación digital, que creo que eso también nos puede venir muy bien, porque es verdad que muchas entidades, con el tema de la pandemia, llega el momento del confinamiento y hay muchísimas entidades, sobre todo las pequeñas que están empezando, que todavía no tienen esas plataformas digitales para poder, por ejemplo, trabajar en colaboración y estar comunicados, ¿no? También hacemos esa parte de transformación digital a ONGs, ¿no? Solo en 2021 hemos hecho 60 actividades con personas con diversidad funcional y hemos formado más de 500. Esto, por supuesto, va en aumento, porque es verdad que, bueno, también nosotros lo que hacemos es una labor de darnos a conocer, para que todas aquellas entidades que lo necesitan puedan acudir a nosotros y puedan pedirnos estas formaciones, tanto para el personal empleado como para las personas beneficiarias de las entidades, ¿no? Antes de que arrancase la pandemia, nosotros hacíamos alrededor de un 80% de nuestras formaciones eran a nivel presencial. Llegó la cuarentena y el 100% se volvieron online. Esto costó al principio por parte de las entidades, pues, el adaptarse, sobre todo porque, bueno, al final trabajamos, como os decía, con colectivos vulnerables, ¿no? Pues personas mayores, personas con diversidad funcional, mujeres que viven en zonas rurales, localidades pequeñas. Esto cuesta, pero la verdad es que tuvieron una gran acogida, precisamente porque si esto no llegaba, estábamos descomunicados, no podíamos trabajar, no podíamos hacer las transacciones del día a día, por ejemplo, nuestras transacciones con el banco. Entonces vimos una evolución muy clara y muy rápida. La verdad es que fue algo, la verdad, que muy impactante para nosotros y nosotras, y bueno, también fue duro, evidentemente, pero la verdad que muy satisfactorio. Sobre todo si hablamos en
en colectivo de diversidad funcional trabajamos sobre todo durante la pandemia y después, bueno, y ahora en estas siguientes olas, estamos trabajando sobre todo temas de videollamadas para controlar todas las aplicaciones de videollamadas, porque ya dependiendo de cada entidad utilizan unas u otras. Portales de búsqueda de empleo y cómo conseguir un empleo, cómo elaborar tu currículum de manera online. También trabajamos muchos temas de, por ejemplo, de seguridad y ciberseguridad. Esto es un tema que la verdad es que las entidades, sobre todo que trabajan con personas con discapacidad, nos hacen llegar esas peticiones porque, bueno, al final hay muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, que ya acceden a esas tecnologías, a esas redes sociales y, bueno, pues tienen miedo, ¿no?, de que puedan sufrir acoso de alguna manera. Entonces, bueno, ahí también entramos nosotros y nosotras. Bueno, también queremos haceros llegar, queremos enseñaros algunos de los ejemplos, os vamos a mostrar algunos vídeos. En este caso vais a ver uno de los ejemplos, que es un trabajo que hacemos con la Asociación Otrillo de Zaragoza, que es una asociación de padres y madres cuyo objetivo es la integración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Hicimos un curso de iniciación al ordenador y aquí podéis verlo. Bueno, parece que tenemos problemas. Bueno, por cosas del directo. Bueno, pues en este vídeo se veía a los usuarios y usuarias de esta asociación que bueno, están empezando a utilizar el ordenador. Hablan de, por ejemplo, de la ilusión que les hace poner las mayúsculas, escribir, bueno, cosas muy sencillas, es decir, hacemos un proceso desde muy inicial hasta el nivel que ellos consideren que tienen que seguir, ¿no? Luego, bueno, venían otros dos vídeos de otras dos usuarias, en este caso eran las propias beneficiarias de... Uy, por ahí se oía. Bueno, creo que lo siguen intentando. Sí. Sí, perfecto. He aprendido cosas que antes no sabía, por ejemplo, que la nube sirve para guardar los archivos y la diferencia entre el software y el hardware. Y lo volvería a hacer porque me ha parecido un curso muy interesante. He usado un ordenador portátil y me ha gustado para saber encenderlo, pero lo que más me gustó más de todo es manejar los dedos, poner el nombre, los apellidos, igual en minúscula como mayúscula, y después los números. Me gustaría aprender otro para el año que viene y saber un poco más. ¡Hasta otra! ¡Cibervoluntarios! ¡Hasta pronto! Bueno, uno de los resultados cualitativos que tenemos en la Fundación es precisamente eso que decían, ¿no? El poder hacer con continuidad formaciones para diferentes colectivos y sobre todo que las entidades acudan a nosotros pues precisamente para eso, ¿no? Para cubrir esa parte que en muchas ocasiones no pueden acceder. Bueno, tenemos otros dos vídeos de dos personas usuarias de nuestros cursos que bueno, pues también queríamos enseñaros, a ver si podemos ponerlos. Sevilla, una de las asistentes a los cursos estos que impartís los miércoles, que la verdad es que encuentro muy útiles porque hoy sin la tecnología pues no podemos hacer prácticamente nada, y cuando ya nos pilla algunos ya con una cierta edad pues es interesante perderle el miedo a todo esto que
que es cómo nos vamos a tener que manejar en el futuro. Yo la verdad es que por mi profesión, antes del ictus, trabajaba y utilizaba con frecuencia las videoconferencias, el correo electrónico. No quiere decir que no encuentre esto muy útil y muy conveniente, porque ahora mismo prácticamente para todo necesitamos la tecnología. Yo tengo un hijo viviendo a miles de kilómetros en otro continente, y si no fuera por las videollamadas de WhatsApp, pues en fin, todo sería muy distinto y mucho peor, sin duda. Por otra parte, también quería comentaros que para mí lo que sí es nuevo y desconocido es la existencia de esta ONG de cibervoluntarios, y que creo que hacéis una labor magnífica. La gente que tenemos ya una edad, las nuevas, sean tecnologías, otra cosa, en este caso hablamos de la tecnología, nos da, no es que tenga una dificultad en sí misma con herramienta, pero nos da miedo lo nuevo. Pensamos que no vamos a poder manejarnos bien con ello porque no estamos familiarizados, y la labor de que le perdamos el miedo a eso es muy, muy interesante. Así que os doy las gracias por la labor que hacéis, y desde luego os felicito porque me parece un trabajo fantástico y muy encomiable. Bueno, en caso era una formación que hacemos en Asturias para mejorar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional del Principado. Ella hablaba como usuaria de nuestros cursos, decía los miércoles, porque bueno, hicimos una serie de cursos todos esos días para que ellos también tuviesen unos horarios establecidos. Ella en este caso tuvo un ictus, y bueno, pues toda esa parte de aprendizaje tuvo que volver a encaminarse, y por eso hablaba de que ella usaba las tecnologías, pero claro, esto avanza a un ritmo colosal. Si no estás en el día a día, pues, y no lo practicas, ¿no? Pues lo pierdes. Y por último os ponemos un último vídeo de otra usuaria que estuvo también en nuestros cursos. Buenas. Hemos hecho unos cursos, yo particularmente, junto a otros compañeros de esclerosis múltiple, que fueron muy interesantes, y además lo importante para gente con nuestra discapacidad y demás, que los hemos podido hacer desde nuestras propias casas. Hemos utilizado herramientas sencillas como el Meet Google a través de enlace, pero hemos aprendido muchas cosas, porque hay palabras que sabemos, que realmente conocemos, pero que no sabemos realmente lo que es el significado real de las cosas. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram y demás. Nosotros también nos han dado cursos sobre la seguridad en las redes sociales, y sobre estafas y engaños, sobre fraudes y etcétera. Es muy interesante porque, por ejemplo, mismamente sobre premios o sobre trabajos falsos, demás, tenemos que saber bien lo que es un engaño y cómo se debe actuar. Entonces, yo tengo también que hablar a favor eran ciberformación a través de unos chicos cibervoluntarios majísimos, que no tenían prisa, que eran muy claros, que que han sido muy prácticos. Miriam, Cristina, alguno más que se me quedará por ahí, pero que nos demos cuenta que esos cursos deberían seguir ofreciéndose. Son cursos gratuitos, se pueden hacer desde casa, es gente dinámica y muy maja, y bueno, no quiero decir más, simplemente que por favor, pues eso, que no dejemos de asistir a estos cursos que verdaderamente son prácticos y nos hace pues valorar y tener conocimientos de cosas que, aunque parezcan sencillas, no lo son. Bueno, pues nada más. Gracias. Bueno, en este caso, como veis, hablan del empoderamiento, del miedo, ¿no? Al final,
Siempre hablamos de esa montaña que empezamos a subir y cuando la vemos desde abajo es una montaña inmensa, pero vamos pasito a pasito y llegamos a la cima, ¿no? Pues esto es igual. Al final empezar con el uso de las tecnologías, sobre todo si hablamos, pues en este caso, pues por ejemplo, de personas con diversidad funcional o personas mayores, o bueno, incluso personas migrantes, es que al final todos cuando empezamos con algo nos cuesta, ¿no? Entonces lo que hay que tratar es eso, de empoderar en ese uso para que todo el mundo pueda acceder a las tecnologías. Como queremos ser accesibles a todo el mundo, a toda la ciudadanía, tenemos dos partes que bueno, podéis ver en nuestra web, en cibervoluntarios.org. Por un lado tenemos esa helpline, que es una plataforma de ayuda para todo el mundo, para cualquier persona que tenga una duda a nivel tecnológico, puede plantearla ahí. Serán nuestras personas cibervoluntarias las que se encarguen de resolverlas y de ayudarles en todo lo que necesiten. Dudas con sus dispositivos, con una plataforma en concreto, una aplicación, lo que necesiten pueden plantearla ahí directamente. Luego, por otro lado, tenemos Cyber Academy, que es una academia virtual que hemos creado. Hay formaciones en 1 minuto, formaciones un poquito más largas, dependiendo de cada contenido, que bueno, están online y pueden consultarse en cualquier momento para cualquier persona y que puedan formarse. Y por nuestra parte, simplemente agradecer que hayáis estado hoy aquí, que nos hayáis dado este espacio para hablar de cibervoluntarios y que, por supuesto, nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a dar paso, me imagino, ¿no?, a una ronda de consultas, de preguntas. En la sala tal vez haya alguien que quiera preguntar y también nos irá llegando también alguna consulta o pregunta, ¿no?, que se estará haciendo a través del chat. Pues yo quería preguntar un poco a todas cómo fue la adaptación también de las y los profesionales a la situación, sobre todo para la parte porque deduzco que muchos profesionales no eran expertas y expertos en telemática, etcétera. Entonces, un poco cómo fue la experiencia en los diferentes centros de esa adaptación a los profesionales también y a la parte de coordinación. De repente hay que coordinar un mogollón de sesiones de Zoom, etcétera, por WhatsApp, y si uno no está muy versado en ello, pues puede ser complicado. Solamente era eso. Gracias. Bueno, nosotros en nuestro caso ya estábamos adaptados a toda esta parte, ¿no? Nosotros ya trabajábamos en red, trabajábamos en Internet, entonces para nosotros fue más el no estar en contacto, yo te digo de la parte de profesionales, no estar en contacto porque nosotros estábamos en nuestra oficina, todos coordinados, fue trabajar esa parte de volver, bueno, pues a esas reuniones online, a no poder comentar algo directamente, sino ya tener que comentarlo en esas reuniones. Al final fue hacerse. Por nuestra parte, lo que intentamos, sobre todo en temas de salud mental, es tener un espacio para todos los días conectarnos todo el equipo, tanto los que estábamos en la oficina como los que están teletrabajando habitualmente. Nos conectábamos a las 9, a la hora que empezábamos la jornada, simplemente para estar, para hablar, para contarnos cosas que no formaban parte del trabajo o sí, lo que nos apeteciese. Luego también hacíamos una vez a la semana también. Cuando terminábamos la jornada nos quedábamos un ratito, hacíamos estiramientos, hacíamos yoga, cada uno aportaba lo que quería, pero eso también nos trajo mucha parte de la que contamos ahora mismo que estamos ya en la oficina, que es ese trato, ¿no?, de distendido, de estar nosotros, de no solamente hablar de trabajo. Luego, a nivel ya sí más en la parte de todas las formaciones, tuvimos que hacer un trabajo brutal de adaptación de todos los materiales y todas las formaciones a la parte online. Porque, como os decía antes, nosotros antes de que estallase la pandemia, nuestras formaciones eran en un 80% a nivel presencial y tuvimos que hacer toda esa adaptación corriendo precisamente para cubrir todas esas necesidades que tenían las entidades con las que trabajábamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo hablando un poco de la parte de los beneficiarios y beneficiarias con los que trabajamos, de las entidades, lo que os decía antes, al principio fue mucho más costoso, tenían el no por respuesta hasta que vieron que podían. En el momento que se conectaban a esa videollamada, porque todas las formaciones son en directo, en el momento que se conectaban a esa videollamada, es que todo cambiaba. Les cambiaba la cara, la actitud, porque habían conseguido eso. Si conseguían eso, podían, con su smartphone, podían hacer una videollamada a sus familiares, podían hacer una transferencia bancaria. Entonces ahí empezó un poco a cambiar también la mentalidad y bueno, y al final vimos que esto se alargaba mucho más de la cuenta, entonces tuvimos que
todos y todas como beneficiarios tuvimos que adaptarnos, ¿no? Así que bueno, esa es la parte de cibervoluntarios. Me surge la pregunta de cómo hacéis, qué estrategias utilizáis para que las personas que tienen gran nivel de dificultad o deterioro no tiren rápido la toalla, ¿no? Para que persistan, para mantenerles motivados, porque no debe ser tarea fácil, ¿no? Que no se queden ahí instalados en el pesimismo de yo no soy capaz, no, yo ya no puedo, ¿no? Sobre todo que vivimos en un mundo de lo rápido, lo inmediato, ¿no? Y sobre todo en las tecnologías parece que invitan a eso, ¿no? Y si eso no se consigue así rápido, ¿cómo hacéis en esa tarea? Bueno, en nuestro caso es como una doble vertiente. Por un lado, ese trabajazo lo hacen sobre todo las entidades con las que colaboramos. Las entidades locales que están en contacto directo con las personas beneficiarias, en este caso sobre todo por teléfono, para que se conectasen, para que viesen realmente lo que supone una formación online y lo que pueden hacer con ella. Era sobre todo esa parte, ¿no? Entonces nosotros estamos en contacto directo con estas entidades que son las que al final están en contacto con los beneficiarios. Luego, por otra parte, cuando estábamos encerrados en casa, vimos la necesidad de cubrir la parte, por ejemplo, de todas esas personas que no forman parte de ninguna entidad, que no van a un centro de día, que no forman parte de una asociación de vecinos, de una asociación de mujeres, y recibimos muchísimas llamadas de gente interesada en empezar con ello. Entonces empezamos a hacer unas formaciones abiertas a todo el mundo, intentábamos darle pues la máxima promoción posible para que todo el mundo pudiese acceder a ellas, y en base a eso se creó la plataforma, una de las plataformas que tenemos, que es el contacto directo, ¿no? Es pedir esa formación que puede solicitarla cualquier persona y cualquier entidad. En este caso, dirigido a las personas, pues pueden solicitarnos la formación, se van haciendo grupos de diferentes temáticas y se conectan online. Entonces, al final, una vez que ven la necesidad que tienen, entienden que hay un miedo, ¿no? Es el miedo principal, como lo que hablábamos antes de la montaña, pues ven que hay ese miedo, pero en el momento que lo consiguen es que todo cambia en su actitud, todo cambia en su forma de entender las tecnologías, y ese empoderamiento les hace querer seguir formándose y pedirnos más y más y más. Entonces, bueno, ahí damos gracia y entendemos el trabajo en colaboración con las entidades, porque al final son ellas las que empoderan y a base de telefonazos pues están en contacto directo, ¿no? Y luego en la parte de las formaciones abiertas, pues nosotras, todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación, con el teléfono, hablando con las personas mayores para intentar conectarse. Entonces, cuando lo consiguen, pues es un logro monumental que vivimos muy de cerca, porque al final nosotras hemos conseguido que se conecten a las formaciones y que luego puedan hacer todo lo que necesiten ellos y ellas solas en casa, ¿no? Y bien. Se obtienen rápidos beneficios, ¿no? Y eso es un gran reforzador, ¿no? Y bueno, pues se mantiene ahí con la presencia y constancia también de los equipos y los profesionales. Muy bien.